Hoy quiero compartir con ustedes la primera parte de una enseñanza que quiero dar y se encuentra el pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 y voy a comenzar a leer desde el versículo 1, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis no es la revelación de lo que sucederá simplemente, es la revelación de Jesús. Y la revelación de Jesús que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, recibió la visitación de un ángel. Primeramente, antes de que Jesús se le manifieste, vino un ángel y lo preparó. Y cuando él escuchó la voz del ángel y las instrucciones del ángel, después vino el Señor Jesús y se le manifestó. Entonces le envía este mensaje por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y en este momento, bendecidos son aquellos que están escuchando estas palabras. Y también bendecidos son aquellos que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, y no solamente a las que están en Asia, pero todas las iglesias alrededor del mundo. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. No hay 7 Espíritus Santos, hay un Espíritu Santo, pero aquí el Espíritu Santo es descrito como los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo es el espíritu de perfección también. 7 es el número de perfección. Y aquí alrededor del trono, el Espíritu Santo está descrito como el espíritu de perfección. ¿Y por qué? Porque todo lo que llega al trono de Dios debe ser perfecto. ¿Y qué significa eso? Eso significa que mi adoración, mi alabanza, mi oración, mi intercesión, mis palabras al Señor no son perfectas muchas veces, no son perfectas. Pero el Espíritu Santo las toma, las perfecciona y se las entrega al Señor, se las entrega al Padre ya perfectas. Entonces está en el trono los 7 espíritus de Dios, una manifestación del Espíritu Santo en su total perfección, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta enseñanza tendrá 4 partes. En el día de hoy le voy a presentar 2 partes de lo que Juan vio, y en el día de mañana las últimas 2 partes, o 3 partes, perdón, de lo que Juan vio en el cielo. Juan, entonces, estando exiliado en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla en el Mediterráneo, una isla muy solitaria, no hay agricultura en esta isla, no es un peñón, una roca, y a Juan lo habían puesto ahí porque el Imperio Romano no quería ejecutarlo, no lo quería matar. Juan era ya anciano y era muy conocido, muy respetado, y Roma quería matarlo, pero en cambio de ejecutarlo públicamente, lo toman preso y lo dejan en la isla de Patmos para que se muera ahí. En esa isla no había hoteles, no había cafeterías, no había restaurantes. Esa isla había que arreglársela como sea. Una isla con cavernas, con lugares solitarios. Y ahí Juan estaba, exiliado, solo, pero dice la palabra que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto a mí me dice mucho porque el día del Señor, en el Nuevo Testamento, el día del Señor, y también en el Antiguo Testamento,
el día del Señor describe todo lo que sucederá en los últimos días hasta la venida de Jesucristo y la venida de Jesucristo también. Entonces, el día del Señor es todo el tiempo que tiene que ver con la venida de Jesucristo. Ahora, fíjese bien, hace 2000 años atrás, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día en que Jesús volverá. Pero Jesús todavía no ha retornado. Pero Juan estaba en el Espíritu, es decir, él estaba viendo y estaba experimentando todo lo que sucederá en el futuro. Eso es lo que significa. Mire, vivir en el Espíritu no hay calendarios, no hay tiempo, no hay pasado, presente y futuro. Y en el Espíritu nosotros podemos percibir cosas que sucederán. Esas son las palabras proféticas que podemos declarar y podemos ver lo que sucederá en el futuro. Eso es en el Espíritu. Y Juan estaba en el Espíritu y escucha entonces las palabras de instrucción que le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Y por qué él dice esto? Porque él está escribiendo ya esta carta después de que vuelve, después de que termina con toda su experiencia en la isla de Patmos. Entonces él está escribiendo ya lo que experimentó en esa isla. Y las instrucciones fueron exactas. Escribe las cosas que has visto. Es decir, escribe todo lo que vistes en esta experiencia. Y también dice, escribe todas las cosas que son. Es decir, escribe todas las cosas que están sucediendo en este mismo momento. En ese momento, la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor en Asia, estaba pasando por una gran persecución. Gran persecución. Se había levantado el gobierno, el imperio de Roma, se había levantado con violencia en contra de la iglesia, y muchos estaban siendo perseguidos, muchos estaban perdiendo sus bienes, estaban perdiendo sus casas, sus trabajos, y muchos estaban siendo martirizados, estaban perdiendo sus vidas. Entonces, el ángel le dice: escribe estas palabras a las iglesias que están ahora. Y por eso en el capítulo 2 y 3 todo tiene que ver con los mensajes a la iglesia de Asia, a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque es una palabra de ánimo a una iglesia que estaba siendo perseguida, y también una iglesia que estaba perdiendo su fe y perdiendo su fuego. Entonces, la instrucción de Juan es escribir lo que ha visto en toda la experiencia. El cielo se abrió. Él fue llevado al cielo y vio todo lo que estaba sucediendo en el cielo. También, cuando vuelve de esta experiencia, tiene que escribir todo lo que está sucediendo ahora con una palabra del cielo para la iglesia en ese momento. Y también tiene que escribir las cosas que sucederían después. Es decir, tiene que escribir todo lo que sucedería en el futuro. ¿Entiende ahora el libro de Apocalipsis? Un poquito. Bueno, mire, él primeramente escribe a la iglesia de ahora. Escribe a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es la iglesia que olvidó su primer amor. Y el Señor Jesús mismo le dice a los líderes, o al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y al pueblo de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, le dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, le dice: esta es la iglesia que sufriría persecución. Y le dice al pastor, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero al pueblo en general le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A la tercera iglesia, Pérgamo, es la iglesia que tenía que arrepentirse. Y al líder, al ángel de la iglesia, al pastor, le dice: por tanto, arrepiéntete,
pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y al pueblo le dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, que es la iglesia que soportaba a la falsa profetisa, le dice, he aquí, al líder le dice, he aquí yo la arrojo en una cama de enfermedad, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y al pueblo en general le dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A la quinta iglesia le dice, a la iglesia de Sardis, la iglesia que está dormida, le dice, acuérdate al pastor, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y al pueblo, a la iglesia en general de Sardis, le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, a la iglesia que perseveró con paciencia, al pastor le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Y al pueblo en general de la iglesia le dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y de mi nombre nuevo. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, le dice, tú eres una iglesia con una fe tibia. Y al pastor le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que no veas. Jesús le decía, estás interesado en las cosas materiales, compra lo espiritual, invierte en el reino de los cielos. Y al pueblo en general le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras son las palabras que Juan recibió para la iglesia de ese momento. El Señor le dijo que escriba las cosas que son. Aquí están. Él escribió la situación de la iglesia en ese momento, hace 2000 años atrás. Ahora fíjese qué poderoso que es esto, porque todas estas iglesias representan diferentes situaciones de la iglesia en el día de hoy. Y esto lo vamos a dejar para otro estudio. Ahora, escúcheme bien. La segunda instrucción que es dada a Juan es, escribe las cosas que has visto. ¿Cuándo las vio? Cuando fue llevado al cielo. Cuando escuchó esa voz que le dice, Juan, sube aquí y te mostraré. ¿Y sabe por qué quiero compartir con ustedes? Y dicho sea de paso, él vio 5 cosas que están en este pasaje que hemos leído. Vio 5 realidades en el cielo. Yo quiero compartir esas realidades con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque esas deben ser nuestras realidades. Así nosotros debemos ver las cosas, como las vio Juan. Y como las vio Juan, no solamente del punto de vista de la tierra, pero también vio todo del punto de vista celestial. Él fue y vio qué es lo que estaba sucediendo en el cielo. Y nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos 2 naturalezas. Una natural, pero la otra es celestial. Celestial. Nuestro Padre es nuestro Padre celestial. Nosotros tenemos el ADN de nuestro Padre. Hemos sido concebidos por el Espíritu, por un Padre que es el Padre del cielo, el Padre celestial. Por eso tenemos una naturaleza que podemos caminar en la tierra, pero tener una mentalidad celestial. Y yo en este día quiero rápidamente compartir los 2 primeros puntos que él vio en el cielo. Primeramente, lo primero que él vio, mire, lo primero que él vio fue que Dios está sentado en su trono.
Mire lo que dice este pasaje, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ¿dónde? Delante de su trono. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios en su trono, y también Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Esto es lo primero que vio Juan. Mejor dicho, lo primero que se le fue permitido a Juan ver fue que Dios estaba en el trono. El Padre estaba sentado en su trono, el Cordero de Dios sentado a su diestra, a su derecha, y el Espíritu Santo alrededor del trono como un espíritu de perfección. Esa es la primera imagen que él ve. Lo primero que él ve es que Dios estaba completamente establecido en su trono. ¿Sabe por qué en el cielo hay paz, gozo, alabanza, gloria? ¿Sabe por qué todos están alabando al Señor y no se preocupan por nada? ¿Sabe por qué? Porque ellos están viendo que Dios reina. Dios es soberano. Soberano significa comandante, líder, jefe. Él reina, es soberano, pero escúcheme bien ahora. Usted va a decir, sí, Él es soberano sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Aquí dice que Él es soberano sobre los reyes de la tierra. Sí, hoy vivimos en un mundo tan crítico, tan revolucionado. ¿Por qué? Y porque hoy se levantan líderes y levantan presidentes y primeros ministros y reyes y dictadores y hacen desastres. Roban, gente corrupta, gente inmoral. Y nosotros al ver todo eso nos preocupamos. Decimos, pero esto se está arruinando. Esto, ¿cómo va a terminar? Escúcheme bien. Lo primero que Juan vio en el cielo es que Dios estaba sentado en su trono, inamovible, enaltecido, y que Él era el jefe, el comandante y el líder, el soberano sobre todos los reyes de la tierra. No importa qué partido, no importa de qué filosofía sea el que está en la presidencia, en el trono, como primer ministro del país que sea, de la religión que sea. Nuestro Dios, escúcheme bien, nuestro Dios es el Dios que está sentado en su trono y es soberano sobre todas las naciones. Debemos creerlo eso, porque si vemos lo que está sucediendo, nos desesperamos, nos preocupamos. ¿Qué está pasando? Dios está sentado en su trono. Número 2. Mire lo segundo que ve. Dios nos ama. Dios nos ama. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Y de Jesucristo. Él vio Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted va a decirle, pero ¿cómo me ama Dios? ¿Cómo me ama Dios? Sí, ¿cómo me ama el Señor? Escuche. Romanos 5 dice así. Mas Dios demuestra, mejor dicho, es la mejor palabra, hace una demostración de su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Jesús murió, Jesús no murió diciendo, no, ustedes me tienen que creer, ustedes me tienen que recibir, todo el mundo me tiene que recibir y después yo muero. No, Él murió cuando éramos sus enemigos. Él murió, solamente había un puñado de personas que habían creído en Él, y Él murió mirando a un pueblo, a todo un pueblo, todo el pueblo de Israel, que lo estaba rechazando, que lo estaba escupiendo y que no lo había aceptado. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Y cómo demuestra su amor Dios? ¿Cómo demuestra su amor hacia nosotros? Que Él murió por nosotros. Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. Primera de Juan 3 dice así: mirad cuál amor nos ha dado, de su propio acuerdo.
no porque lo merecíamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, el mundo no nos percibe, porque no le conoció, porque no le percibió a Él. Y 1 Juan 4 dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, nos dio vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para lavar todos nuestros pecados. Ese es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Mire lo que Juan ve. Estas son las realidades del cielo. Número 1, Él está sentado en el trono, soberano sobre las naciones y soberano sobre todos los reyes. Y número 2, Juan vio el amor de Cristo, el que nos amó cuando éramos pecadores, el que nos amó cuando éramos sus enemigos, el que nos amó. Hoy quiero decirle, querido oyente, que Dios está en el trono, con toda su autoridad y todo su poderío, sobre todos los asuntos de la tierra y sobre los asuntos de su vida. Y número 2, Él le ama con un amor perfecto, desinteresado, un amor perfecto. Sí, hoy usted recibe esta palabra. Estas son las realidades. En el día de mañana voy a compartir con ustedes las últimas 3 realidades que Juan vio. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana.